Hola a todos, aquí les comparto el capítulo número 1 de la historia de Sky Pride parte 3 basados en el libro. El propietario del dispositivo respiró hondo, se dio la vuelta para agarrarlo y vio que seguía siendo el número del mismo psicópata. Sky, si tienes mucho tiempo libre te recomiendo llamar para consultar a un psiquiatra. Pai, no iré, incluso si voy al médico no será de ninguna ayuda. Una voz alegre sonó al otro lado de la línea. Sky dudó que haya entendido que acababa de ser regañado. Sky, creo. Pai, ¿por qué estoy enfermo de amor? El oyente se tragó cada palabra sin pensar que escucharía algo como esto, pero solo por un segundo. ¿Por qué? Sky, si tienes escorbuto, puedes meterte vitaminas en la boca. Llamarme no te ayudará. La persona al final de la línea se rió suavemente, lo que llevó a Sky a pensar que este hombre no estaba bien, y la sentencia que volvió. Pai, ¿realmente tengo la enfermedad de Ranrak? Esta vez las palabras estaban totalmente recargadas hasta que la persona de aquí tuvo que poner los ojos en blanco. Pensando que su paciencia llegó a su límite, contempló la posibilidad de lanzar su teléfono contra la pared. Cuanto más escuchaba hablar a esta persona, más perturbado se encontraba. Su estómago gruñe con un dolor tan palpable, como si lo atacara una fuerte gastritis, poniéndolo nervioso. Pai, prepárate porque voy a coquetear. ¿Quién es la persona al final de la línea? El oyente murmura para sí, porque el cerebro trabaja tan rápido. Sky, ¿quién eres? No puede evitar preguntar. Pai, una hermosa brisa. Cuanto más escuchaba a Sky, menos podía entender. La única persona que él conocía y más cercana a la palabra viento probablemente sería Pipayu, quien es el novio de Rain. Pero con solo pensar que el novio de su amigo habla así, se le pone la piel de gallina. No hay forma de que Pipayu hablara así. Además, esa persona ama tanto a Rain que moriría. No hay forma de que se burle así de él. La expresión silenciosa hizo que la persona al otro lado se divierta. Pai, prepárate, porque no vine a jugar, así que no te molestaré más. Adiós. Sky, espera. Sí, ahora era Sky quien quería hablar, pero no llegó a decir nada porque la otra persona cortó la llamada. Se quedó mirando la pantalla hasta que apareció la imagen de anime que estaba leyendo, como fondo de pantalla. Su cerebro contempla profundamente si accidentalmente hizo algo para llamar la atención de alguien. Lo mire por donde lo mire, él cree que no. Ha estado fuera desde que ingresó a la universidad. Nunca le dijo a nadie que era gay. Así que si alguna vez hubo un momento fue hace tiempo. Sky se acostó hace meses con un chico que conoció en esa carrera. Hace tanto tiempo que ya se había olvidado. Además, el poco tiempo que estuvo con él fue suficiente para saber que es un hombre que no tomaría a nadie en serio, solo jugaría con todos los que le gustaban. Resultó que pasó justo por ahí. De repente, el rostro de un hombre que parecía seguro de sí mismo brilló en su cabeza, con los ojos juguetones color miel, labios que le gustaba levantar una sonrisa en la comisura de la boca, y el encanto propio de una persona que tiene confianza plena, hasta que el mismo Sky no pudo evitar caer en la cama, caerse sobre el cristal. Todo flotaba en su cabeza hasta que tuvo que cerrar los ojos. Sky, no le dije mi nombre, no le di mi número de teléfono tampoco. Tal vez sea solo un psicópata llamando a números aleatorios. Sky descartó la idea, pero no pasó mucho tiempo antes de que tomara una cuchara para comer. Rrr, ¿podré comer hoy? Murmuró enojado. Miró la pantalla por un momento y presionó para contestar la llamada. Sky, ¿qué quieres? Pai, quiero decirle al pequeño y encantador Sky que incluso si me regañas, no le dolerá. Ya estoy acostumbrado. Jejeje. Eso es todo lo que quería decir, y cortó la llamada, dejando a Sky sin palabras y con la boca abierta, especialmente con la risa suave del final. Esto último demuestra lo divertido que está con su sarcasmo, haciendo que Sky levante la mano y se prepare para tirar su teléfono, pero... Rrr, ¿qué demonios? ¿Ahora la gente fría está caliente? Por lo que Sky incluso presiona sin mirar el número de teléfono, preguntando en un tono frustrado y eso. Rain, Sky, ¿qué pasa? ¿Por qué estás enojado? Esta vez, Sky reconoció la voz claramente. Sky, Rain, soy yo. ¿Qué hice? ¿Por qué estás enojado? No te enojes, no he hecho nada todavía. El amigo cercano dijo en un tono que parecía visiblemente culpable, haciendo que Sky respire hondo. No quiero poner mis frustraciones en mis amigos. Sky, no, solo voy a cocinar. Y llamaste para fregar. Rain, lo siento. Entonces te dejo.
que te quede delicioso. Pero hay algo que Rain entiende, y es que si insiste será hombre muerto, así que lo dice en un tono seco y cuelga.